Listo. Profe, entonces ya podemos iniciar la Listo. grabación. Profe, entonces ya podemos iniciar la Bienvenidos a la grabación. última sesión de ciclo de Bienvenidos a la conferencias. sección de ciclo Le de agradecemos conferencias. al profesor Le Luis agradecemos Fernando por al habernos profesor permitido sus de profesiones. profesiones. Hoy le vamos a dar Hola. inicio al último tema. Profe Luis puede comenzar, que las demás personas pues van ingresando. Correcto, muchachos. Entonces, bienvenidos a Camilo, a Hammer, Steven y Pedro Andrés. Muchas gracias por tu presentación. Listo, Vamos a hacer un breve recuadro de lo que vimos anteriormente en las dos anteriores conferencias. La primera fue la desgracia de Venezuela, el petróleo, que vemos que no tiene solución. Y la conclusión es, puede más fácil salir Iván Duque del poder que nuestro amigo Nicolás Maduro. Y se han dado cuenta que la última semana han habido conversaciones a espaldas de Maduro, o sea que hay una conspiración y algo puede suceder por ahí, pero yo no me atrevería a decir que no pasa nada, porque desde que Vladimir Putin y Donald Trump y la China se estén lucrando de Venezuela, no habrá mucho que rescatar y Maduro seguirá en poder. Y eso sí, nos acostumbraremos a ver más venezolanos en las calles colombianas y latinoamericanas. Con respecto a Donald Trump, esta semana ha estado ya un poco más pasivo, con un diálogo con el mercado internacional, más o menos con la China. Comenzó una negociación nuevamente de todas las impuestos a las exportaciones e importaciones chinas, porque él sabe que la economía, como todo ciclo económico, todo lo que sube tiene que bajar y se está cumpliendo la campana de Gauss. Entonces él está temeroso de que antes de que lleguen las elecciones pues empiece una crisis económica. Entonces por lo tanto lo está bajando el ritmo de su normal comunicación con el resto del mundo. Y hoy comenzamos el análisis del primer año del gobierno de Duque, donde para muchos es un presidente muy joven que aún no ha comenzado o no se le ha visto las medidas necesarias para ver un cambio en la economía, en la seguridad, con el tema del narcotráfico, la implementación de la justicia especial para la paz, el cumplimiento de los diálogos de paz y todos los demás. Entonces vamos a comenzar este análisis, espero que les guste y comenzamos entonces. Estoy dispuesto, muchachos, Camilo, Hammer, Jaime, Humberto, Pedro, todos bienvenidos. Los antecedentes. Iván Duque es el primer presidente de la República, presidente de Colombia, sardino, sin experiencia. Nada más fue una vez senador y después tuvo ciertos puestos secundarios en entidades internacionales, pero de cierta relevancia. Nunca fue ministro, nunca había sido embajador, nunca tuvo una experiencia real sobre el país. Eso, ustedes saben que para un primíparo es difícil de asumir. Pero se destacó dentro del Centro Democrático e instauró 4 leyes importantes, que son: aumentó la licencia de maternidad, en la instalación de desfibriladores para controlar los ataques cardíacos en zonas, en espacio público, controlar que las cesantías sean para las familias y que los hijos puedan ir a la universidad, y la tal famosa ley de la naranja, ¿cierto? Que es como todo el tema de artístico y cultural, que en realidad no le da mucho impacto a la economía como tal. Esos fueron los 4 grandes aportes de nuestro amigo Iván Duque durante su periodo como senador. Muchachos, quiero que ustedes me digan y analicemos un poco sobre este tema de lo que vemos ahora en el portal. ¿Quién es el verdadero presidente? ¿Iván Duque o Álvaro Uribe? Algo muy difícil de manejar, ya que Álvaro Uribe, como ustedes saben, es un patriarca que ha movido la política durante los últimos 20 o 30 años de existencia en el país. Es un líder nato, en la cual genera amores y desamores, odios y amores, correcto. Pero también tiene un muchacho muy talentoso que trata de ser presidente, a pesar de que tiene un jefe muy difícil, porque Santos también llegó gracias al poderío de Álvaro Uribe, pero él sí tuvo la capacidad de desligarse de Álvaro Uribe o del Centro Democrático, en su momento el partido de la U,
y pues ya vemos pues el desastre de impopularidad que manejó Santos durante su periodo. ¿Qué vamos a ver? Hay 4 razones por las cuales nuestro amigo Duque llegó al poder. La primera es que era el candidato de Álvaro Uribe, ¿sí? Ellos firmaron un pacto de no torcerse nunca jamás a Álvaro Uribe. Por ser una figura joven, carismática, con ganas de trabajar, tener una facilidad, es muy buen orador, correcto, es una persona que se comunica fácil. Y la cuarta, que para mí es la más importante, que es el miedo a Petro, correcto, a un Gustavo Petro, que es considerado como el Hugo Chávez colombiano, y podemos repetir la historia si nos dejamos conquistar por ese discurso barato de Chávez de hace 40 años, podríamos llegar a ser una Venezuela hoy, sería siendo mucho más dolorosa. Entonces, ¿qué pasa? El presidente tiene varios desafíos, y ustedes saben, cuando uno llega a una presidencia de un país con tantos conflictos, pues es muy difícil ver y darle gusto al pueblo. Primero vamos a analizar 5 puntos que me parecen importantes. Adelante, ¿cuál es? Primero, el tema económico. 2, el proceso de paz. 3, los cultivos del narcotráfico. 4, la turbulencia internacional económica. Y 5, pues nuestro amigo Nicolás Maduro. Esos 5 factores han sido fundamentales durante el primer año de gobierno de Iván Duque. ¿Qué pasó? Su presidente Álvaro Uribe, él ha tenido que sortearlo muy bien, y me parece a mí, no sé ustedes muchachos, si quisiera que de pronto ustedes me ayudaran a analizar cómo les ha parecido la administración que ha tenido Duque, a pesar de que tiene un jefe tan difícil de manejar como Álvaro Uribe. En algunos casos le ha hecho caso, por ejemplo, en el desgaste de las objeciones de la JEP. Se pretendía de que iba a acabar con el proceso de paz, pero no lo acabó, lo ha tratado de implementar de la mejor manera posible. Hay detractores muy fuertes al interior del Centro Democrático, donde le piden la renuncia al partido porque no acabó con el proceso de paz. Ha sido muy diplomático al manejar el proceso de las extradiciones de exguerrilleros, y todo el mundo pues ha querido de una manera u otra, la derecha, de que veamos a los principales líderes de la FARC en una cárcel extraditados a los Estados Unidos, cosa que no vamos a ver, ¿correcto? O otra cosa que no le ha jalado últimamente, o que no le jala al presidente, es a la mermelada. Y si la mermelada es muy complicada de manejar. ¿Por qué? Porque nuestro amigo Santos tuvo un gobierno exitosamente legislativo. ¿Pero por qué? Porque tenía pesos pesados dentro del gobierno, como Germán Bangalleras, Rafael Pardo, Mauricio Cárdenas, Clara López, Néstor Humberto Martínez, el criminal más grande de este país, Fernando Carrillo, Alejandro Gaviria, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía todos los partidos en muy buenos cargos y comiendo el Estado más la mermelada que él repartía, correcto, cosa que nuestro amigo Iván Duque pues no le jala a la mermelada, y por eso el primer año legislativo ha sido tan pobre, ¿sí? Y otra cosa que le critican mucho los políticos o politiqueros es que su gabinete es muy técnico. Ustedes saben que los ministros no son políticos. Pocos conocemos de los ministros, pero sabemos que están trabajando y trabajando fuertemente por el país. Tenemos a un polémico ministro de Hacienda, Carrasquilla, que fue el mismo ministro de Álvaro Uribe, que ha traído grandes reformas antipopulares que no han dado efecto en la economía, y por lo tanto el desempleo está en aumento y la economía está en un crecimiento, así sea del 3, pero que no alcanza a generar el impacto de crecimiento a los colombianos, ¿cierto? También se le critica a él por qué. ¿Por qué se le critica tanto a Iván Duque, a sus ministros? Muchachos,
Camilo, Jaime, Hammer y Pedro. Sencillo, porque parece como si fueran mandaderos de un presidente llamado Álvaro Uribe Vélez. Y eso en las emisoras como los Blue Radios, Blue W Radio y Caracol, les han dicho a los mismos ministros, por favor, el presidente de Colombia es Iván Duque y no Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ¿qué ha tenido que sortear para los próximos 3 años? Primero, ganar gobernabilidad. 2, destrabar la implementación de los diálogos de paz. 3, reactivar la economía. 4, reducir los cultivos de coca. 5, manejar el problema venezolano. Ahí está nuestro Congreso de la República. Estos señores hace poco están en un proyecto de ley donde pretenden congelar los salarios hasta el 2025 o 2028 los salarios de los congresistas. Y últimamente les han subido los salarios que llegan a 35 millones de pesos. O sea que es ridículo porque lo que se van a dejar de subir, de aumentar de aquí a 5 o 10 años, pues se le están subiendo desde ya. Pues, obviamente es mejor recibir plática ya que entre 10 años, entonces el aumento es desproporcionado. 2, se acostumbraron a la mal llamada mermelada. ¿Qué es la mermelada? Pues la corrupción. Ellos después de recibir su salario de 35 millones de pesos, tienen que recibir más dinero, o más coimas, o más contratos, o más puestos, para poderle, ¿qué? Funcionar al Estado. Por eso, hemos visto que el primer año legislativo de Duque fue muy malo, fue muy bajo. ¿Por qué? Porque de los 18 proyectos de ley, apenas el 39% fueron aceptados como leyes de la República. Los demás no pasaron. Entonces eso hace que el gobierno esté con las manos cruzadas, con las manos maniatadas hacia un poder legislativo altamente corrupto. Miren lo que dice acá muy importante. Los 5 retos que afrontará nuestro amigo Duque. La gobernabilidad. Primero, lo que dice él es cero mermelada. Continuar con eso. El esfuerzo es cambiar las costumbres políticas. ¿Sí? Y eso le ha costado mucho en el gobierno. Por eso, ha tratado de nombrar muy disimuladamente o muy directamente a líderes políticos de los partidos en diferentes cargos, pero lejos del país, como en la embajada australiana, donde está el ex comandante del ejército de Santos, en la embajada de Japón, en la embajada de Luxemburgo, en la embajada de Nueva Zelanda, están los líderes políticos, pero los manda lejos. Pero eso no ha sido suficiente. Entonces, por eso es que el legislativo no ha querido. Correcto. 2, también le tocó un tema muy impopular, más impulsado por Álvaro Uribe, él mismo, que fue la famosa reforma tributaria, donde le quitó impuestos a los empresarios y a las personas naturales como nosotros, como Mónica, como Camilo, como Jaime, como Hammer y como Pedro, trabajamos diariamente, pues a nosotros nos aumentaron los impuestos, correcto, y eso ha sido muy antipopular. También quería subir el IVA del 19 al 21%, pues haciendo que prácticamente la canasta familiar fuera mucho más difícil, correcto. Entonces no le ha tocado fácil sortearlo. También han criticado el carácter técnico y la falla y la falta de manejo político de los ministros. Antes de ser técnicos en Colombia, hay que ser político o político. ¿Cómo le parece eso de Cristo, muchachos? Cuando usted es ministro de Hacienda es porque usted conoce las finanzas de un país. Cuando usted es ministro de Transporte, usted es porque usted es conocedor de la infraestructura del país. Cuando usted es ministro de Turismo y de las TIC, tiene que conocer todo ese sistema y no llegar como simplemente es por ser el hijo de César Gaviria o por ser el cuñado de César Gaviria o por ser el concubino de Germán Vargas Lleras. No. Gente que tiene que ser muy técnica para poder desarrollar este país, pero que lamentablemente por la corrupción que se maneja en el Senado, pues los acusan de poco poder político. Correcto. Ya habíamos hablado que presentó 18 proyectos de ley y que nada más el 39% fueron aprobados por el Estado. Listo. La idea de Duque, y eso yo se lo valoro mucho a este muchacho, primero es la energía y el tema incansable por unir a los partidos políticos de cierta manera. Mire que con el proceso de paz le ha dado contentillo a todos.
pues a Álvaro Uribe le ha dado contentillo por la persecución de ciertos líderes guerrilleros o ex guerrilleros, dando también le ha dado contentillo con el tema de reformar o acabar la justicia especial para la paz. Pero por el otro lado, también ha cumplido a carta cabal o hasta donde el medio le ha podido, que la plata le ha alcanzado, pues con los desmovilizados y los partidos de oposición como el Partido Verde, el Partido del Pueblo Democrático y demás partidos, pues lo han acusado de no tener mucha voluntad de proseguir con el proceso de paz, pero hoy por hoy, muchachos, si hubiese llegado a acabar con el proceso, hoy por hoy ya no tendríamos proceso de paz. Y hay que abonárselo a él porque lo ha defendido de cierta manera, no de cierta manera, lo ha defendido porque sigue en la aplicación de los diálogos de paz con ciertas fallas, pero persiste y vemos un cambio en el país, aunque sabemos que el tema de la seguridad por tema del narcotráfico es bastante complicado. Muchachos, hasta acá estamos bien. ¿Cómo se han sentido? ¿Qué preguntas tienen? ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Los quisieran escuchar o que me escribieran al chat? ¿Cómo vamos? ¿Vamos muy bien? ¿Me escuchan perfectamente? ¿Alguna inquietud? Bueno, no veo que tampoco me escriban, pero creo que vamos bien. ¿Listo? Mira lo que estamos hablando hace un poco, que los defensores del acuerdo de paz creen que él es un palo en la rueda, pero que en realidad el presidente ha hecho lo que ha podido y se ha portado bien con el convenio. Ha tenido problemas. ¿Cuál es el mayor problema de Colombia en este momento? Todos lo sabemos. El problema económico. No hay plata. Ahorita Carlos Alfonso hablamos del superministro de Santos, Néstor Humberto Martínez, y que después fue fiscal general de la Nación y que renunció en el momento preciso y que ahora es prófugo de la justicia porque él es el autor material e intelectual de todos los sobornos de Odebrecht. Pero ahorita hablamos de eso. Jaime, muchas gracias porque estás hablando, me decís acá, me escribís que excelente la interpretación acerca de la realidad actual de un país. Muchas gracias. Tratamos de hacer lo mejor, muchachos. Para eso leo, me educo y estudio diariamente. Vemos la triste escena de los guerrilleros rasos en los campos, no digamos de concentración, pero sí los campos de reunión donde están. Ahí ellos, muchachos, hay que entender algo. A ellos hay que darles todo el apoyo del mundo. A ellos hay que darles todavía mercados, hay que capacitarlos, hay que educarlos porque son niños secuestrados por estos capos guerrilleros que nada más saben empuñar un rifle, no saben leer, no saben escribir y lo único que necesitan es un apoyo del gobierno porque ustedes saben que el Estado por años, no los últimos 20, por siglos, ha abandonado el campo colombiano. Jaime me dice, esperamos a salir de este limbo e incertidumbre a fin de lograr mejores escenarios para que nuestro país salga y salgamos todos adelante. Hombre, Jaime, es muy esperanzador ese comentario, pero la realidad es otra. El país a nivel económico está en una situación bastante difícil. Se dieron cuenta que ayer salió el plan de choque y la venta de los bienes del Estado para poder cubrir el vacío que tenemos para el presupuesto del año 2020, que son de 10 billones de pesos. Pues sí, señores, van a vender a ISA, la interconexión interconexión eléctrica más grande de Latinoamérica. Van a vender unas subsidiarias de Ecopetrol, van a vender bastantes cositas que en realidad eso desangra de alguna manera al Estado, porque lo venden no para invertir, sino para ¿qué? Para tapar el hueco. O sea que después esas rentas que generaban esas empresas ya no van a existir, disminuyendo obviamente el ingreso al Estado. Y si disminuye el ingreso al Estado, disminuye el déficit, disminuye el endeudamiento y obviamente a nosotros, como colombianos, nos toca pagar más impuestos. Entonces, yo con el compromiso, está cumpliendo con el compromiso de apoyar a los desmovilizados en un proceso de reintegración. Eso lo ha hecho desde el principio. Él apoya
al guerrillero Razo, correcto. Él está de acuerdo con los líderes guerrilleros, pero él sí apoya al campesino Razo, a la persona que fue secuestrada como niño. Listo, hombre, tenemos un problema grandísimo. ¿Cuál? El ELN. Después del atentado que hubo en la sede de la policía en Bogotá, pues se rompieron los diálogos. Y yo eso lo veo como un limbo, eso parece muerto. Ese diálogo entre el ELN y el Estado colombiano no existe prácticamente. Eso sí te garantizo algo. Y se lo dan totalmente a Duque, que la lucha contra el ELN y las disidencias de las FARC y el EPL ha sido brutal y violenta. ¿A qué me refiero brutal y violenta? No que llegan a arrasar con pueblos, pero sí está en franca lucha en los campos colombianos, acabando con las pequeñas disidencias de la FARC, acabando con el ELN y las pequeñas disidencias y los pequeños rezagos que todavía quedan del EPL. Eso sí, no ha mostrado ni en las noticias, no lo ha mostrado a medios internacionales, no ha dejado que intervengan ciertas ONGs que lo culparían de violación a los derechos humanos, pero eso sí les garantizo. Nuestro amigo Iván Duque y el coronel del ejército son más bravos y de pronto más sanguinarios y más, digamos no sanguinarios, pero sí mucho más fronteros al momento de bombardear campos guerrilleros. O sea, hoy por hoy el ejército, a pesar de que no nos publiquen en los noticieros, está atacando con mucha más fuerza a todos esos grupos armados. Vemos la economía. ¿Saben dónde es eso? Eso es Reficar. Yo ya les había comentado a más de uno de ustedes en clase que Reficar tuvo unos sobrecostos aproximados de 5.000 millones de dólares. Correcto. Reficar no está dentro ni siquiera de las 20 refinerías más grandes del mundo. Es una cosita chiquita, correcto. Y todavía no está al 100% de su capacidad. Y los sobrecostos llegaron a 5.000 millones de dólares. Hace como un mes y medio estuvo nuestro amigo Duque en la China e inauguraron casualmente un aeropuerto de Pekín por valor de 5.000 millones de dólares, uno de los más grandes del mundo. Entonces vemos que el tema de corrupción es bastante complicado. El gobierno de Duque le dio una economía bastante complicada. Nuestro amigo Santos no fue un buen administrador, ni local ni internacional. Entonces, ¿qué pasa ahí? También le tocó la crisis venezolana, en la cual no ha sido, Duque ahí sí se descachó, porque se acuerdan, no sé si ustedes salieron las noticias en ese espectáculo cuando vino el presidente, o digámoslo así, el títere Guaidó a la frontera porque incendiaron los carros o los camiones con comida y demás, que ya eran horas de que nuestro amigo Nicolás Maduro saliera del poder. Pues yo creo que van muchas horas y no creo que salga. Listo, como les comenté la vez pasada, hace pocos minutos, que el ministro Carrasquilla había presentado un aumento del IVA a la canasta familiar y recaudar 14 billones de pesos. Pues ustedes saben que los políticos y los ciudadanos pues se indignaron ante esta medida, se recortaron en muchos campos la reforma tributaria y por lo tanto hay un hueco para el 2020 de casi 10 billones de pesos. Entonces es un tema bastante complicado. La tasa de desempleo, muchachos, acuérdense que hace 20 días, simplemente les voy a decir esto. Si hace 20 días salió el ministro Carrasquilla con el gerente del Banco de la República a decir que no sabían el por qué el fenómeno, el desempleo estaba aumentando en Colombia, entonces, ¿para qué vamos los muchachos? Porque si ellos son la autoridad monetaria de este país, que toma las medidas necesarias, que tiene el billete, que tiene la política fiscal, que controla, la política fiscal, comercial y monetaria de este país, no tienen ni idea de por qué el desempleo está aumentando, pues es complicado. Y eso fue un golpe duro para la confianza inversionista de este país. ¿Qué dicen? Hombre, que hay mucho venezolano. Sí, pero el venezolano que viene a barrer, a
a trapear, a rebuscarse, estar en los buses, estar en las esquinas. Muy poco venezolano ha ingresado al mercado laboral legalmente. Correcto. Hemos salido bien librados. El año pasado el crecimiento del Producto Interno Bruto estuvo en alrededor del 2.7. Hace poquito salió que estamos creciendo al 3. Pues a comparación de Latinoamérica estamos muy mal, pero al interior de nuestro país, lamentablemente, muchachos, eso no es crecer. Eso no es crecer. Eso es el crecimiento natural de la. Pero que genere valor agregado, no. Otro tema es que me parece un golpe duro para la clase media y la clase baja, es la eliminación de los subsidios para obtener vivienda. Eso es un golpe duro al sector de la construcción, y hoy lo vemos porque el sector de la construcción hoy no está creciendo del mismo ritmo a lo que venía en años anteriores. Y otro temita, encontró el país lleno de cultivos ilícitos, ¿cierto? Donde la expresión con glifosato era ilegal, y ustedes se imaginan cortar en la mitad de la selva más de 200.000 hectáreas a punto de machete, con miles de cientos de minas antipersonas, con grupos ilegales armados esperando a los soldados. Es un tema bastante complicado. Hace un mes que la luciérnaga, a pesar de que es un tema humoresco, también hablaron un tema muy serio sobre la aspersión. El ministro de Defensa, que es todo un personaje, dice que él alcanzó a acabar con 110.000 hectáreas en un solo año, y la meta eran 80.000. Y empezaron a hacer el análisis. De esas 110.000 que ellos erradicaron, vuelven a crecer naturalmente a unas 30.000 hectáreas. Listo, entonces llegamos a 70.000. Los cultivadores o las bandas criminales vuelven y cultivan otras 30.000 por donde pasó el veneno, entonces son otras 60.000, quedando en 60 en 50.000. ¿Correcto? Entonces en realidad erradicar esa economía ilegal también daña al país. Y ustedes saben que no se ha podido otra vez hacer la expresión a ella, pues que eso ayudaría en cierto modo pues a disminuir los cultivos, pero sabemos también el impacto de los que viven en la zona, porque no, obviamente no todos los campesinos que viven en esas zonas pues son agentes terroristas. Ahí vemos otra vez el tema, por favor léanlo, el tema de la expresión aérea, de cómo consistió, cómo encontró Duque 200.000 hectáreas de plantación de coca y demás. Listo. Y llegado nuevamente a la agenda nuestro amigo Nicolás Maduro. Todos los días sale una amenaza contra Colombia. Todos los días sale un desafío o militar o económico o político o un insulto de los líderes del castrochavismo. Colombia está en la delgada línea de enfrentar de pronto un conflicto armado, debido a que no hemos sido de pronto más estratégicos y hemos tomado una vocería que a nosotros no nos corresponde. Ustedes miran por qué. Porque el que debería tomar la vocería pues sería o el papel o los Estados Unidos o Rusia o la China, que tienen grandes intereses económicos en Venezuela. Pero Colombia, que es un país que tiene un armamento muy inferior al colombiano, que tiene, pues que ya prácticamente han salido todas las industrias colombianas allá y que tiene poca influencia en Venezuela, pues ha liderado ese movimiento en contra de Nicolás Maduro, y eso nos pone en cierto límite de la navaja. A ese señor en cualquier momento se le puede tirar, puede empezar un conflicto armado. Si dan en cuenta que el Comando Sur de los Estados Unidos esta semana está acercando hacia el Atlántico y el Pacífico portaaviones, porque dice que el tema de nuestro amigo Nicolás Maduro está pronto a su salida.
Y Colombia, ¿a qué se ha limitado? A liderar el Grupo de Lima, que como lo habíamos analizado en la conferencia anterior, pues es un grupito de países, sí, los vecinos poniéndole problema, descontentos, no poniéndole problema, sino mostrando su descontento porque en realidad no tienen ninguna influencia a nivel internacional. Los que en realidad tienen influencia a nivel internacional son los países como Estados Unidos, la China y Rusia. Por aquí nuestro amigo Jaime dice, ante este panorama poco favorable para el país, ¿cuáles son las estrategias que tiene para lograr la tan anhelada estabilidad económica, política de seguridad ambiental y social? Mil gracias, se tiene un talento humano, los expertos necesarios que puedan apoyar al gobierno para hacerlo. Mi nombre, Jaime, para mí lo principal para poder adelantar eso es una reestructuración total donde el Estado debe de ser un ente que favorezca la corrupción, ¿sí? Y establezca una mayor eficiencia y control de los recursos para que esa anhelada estabilidad económica se vea en los colombianos de a pie, generando empleo, generando seguridad, haciendo una reforma a la justicia, que en Colombia no hay justicia. Se dieron cuenta que esta semana ya salen, creo que en 15 días salen 2.500 hombres acusados por delitos sexuales por vencimiento de términos. Entonces, desde que el Estado sea un ente corrupto, no haya una justicia y no se autocontrole el Estado, es muy difícil, así tengamos el mejor talento humano, de salir de donde estamos. Es tanto, yo puedo ser muy negativo y decir que Colombia, hoy por hoy, ha disminuido la calidad de vida que hace 50 años, que muchos de nosotros aún no estábamos vivos. Lo puedo asegurar, aunque no estuve en esa época. Pero ¿qué pasa? Hasta que el poder legislativo, que es hasta que el colombiano como tal, y esto viene desde el colombiano a pie de cada uno de nosotros, no entremos en conciencia y no participemos en política, pues vamos a votar por los mismos y hagamos un análisis rápido. ¿Quiénes son los candidatos a la gobernación de Antioquia? La familia Gaviria, que ha dominado Antioquia y que son los dueños de las tierras más importantes de Antioquia durante los últimos 50 años, 60 años. ¿El otro candidato quién es? Guerra. El papá fue exgobernador de Antioquia y acusado por corrupción. Ahí no hay nada nuevo. ¿Quién es el primer candidato a la alcaldía? Luis Alfredo Ramos Maya, ¿sí? Hijo del ex senador, excongresista, y posible o que hubiera sido presidente de la República. Nada más que por los escándalos por paramilitarismo y corrupción no lo fue. Y ahora las encuestas lo dan como el posible alcalde de Medellín. Si nos vamos para Bogotá, están todavía los Turbay, el hijo de Diana Turbay dando guerra en Bogotá, ¿sí? Y así nos vamos por cada zona del país y siempre votamos por los mismos. Y los mismos son los que nos han llevado a este evento de corrupción. Lo vemos con Hidroituango, lo vemos con Electricaribe. Se dan cuenta que hoy salió una manifestación en la costa, y para que un costeño haga paro es porque en realidad ya estamos llegando al límite de la locura, con televisores, ventiladores, neveras, todo acabado porque se robaron a Electricaribe, se la robaron, ¿correcto? Y sin mirar los escándalos que ya hemos visto ni de Obredés, ni de Lincora, ni de Reficar, y cientos de miles de pequeños contratos que van desangrando al Estado colombiano. Entonces, hasta que no, Jaime, hasta que no se haya una reforma profunda, se reduzca el Estado a su mínima expresión y se haga una reforma estructural, legislativa y de justicia, yo creo que Colombia alcance a salir de donde estamos. Y cada año con un agravante. ¿Cuál? Los golpes internacionales, porque ya no somos un país autónomo, ya somos un país en la cual si en Estados Unidos pasa algo, pues, afecta al resto de las naciones. Nuestro amigo Maduro dice, la posición de Duque frente a la crisis venezolana ha sido una de las pocas banderas que le dan aplausos al gobierno de Colombia con el extranjero. Ustedes saben que cuando Duque habla duro o en contra de Maduro, suben las encuestas. Pero de resto, pues, vemos los resultados tan bajitos que ha tenido Duque de
escolaridad por su primer año. ¿Correcto? Para mí, muchachos, la conclusión es, en Venezuela nosotros no tenemos ni embajadores, no tenemos consulados, no tenemos nada en Venezuela de representación política. Y como les dije antes, cualquier mal comentario, ya sea del ministro del canciller Trujillo, Carlos Holman Trujillo, o del presidente, o de cualquier senador del Centro Democrático Radical contra Nicolás Maduro, pues eso pueda generar algún tema. Mi expectativa, pues hombre, que en 3 años este muchacho que tiene ganas de trabajar, que está claro, que ha administrado muy bien la relación con Álvaro Uribe Vélez y con el Centro Democrático, y que ha tratado de controlar la mermelada a la cual los políticos o politiqueros están acostumbrados, pues podamos ver a mediano plazo, como dice Jaime, una luz en el camino. No me atrevo a asegurarles que se ve, pero muy probable se vea para los próximos 3 años un mayor crecimiento económico. Se vienen turbulencias internacionales, como las elecciones en los Estados Unidos, como el Brexit en Inglaterra, que eso nos puede golpear a nivel financiero. Pero que si tomamos las medidas correctas y el ministro Carrasquilla, pues elimina tantas micos que hay a nivel tributario con las multinacionales, se podría aumentar el ingreso por medio de los impuestos y así asegurar llegar a un punto de equilibrio, eliminar el déficit y así como comenzar a mejorar en temas tan sensibles como lo es la salud, que ustedes saben que el sistema de salud colombiano está totalmente quebrado, la educación. Ustedes saben que Colombia es uno de los países que tiene los índices de menor educación a nivel primaria y secundaria. Vimos el tema de la competitividad de la semana pasada en la asamblea de la ANDI, donde de 63 países Colombia ocupó el puesto 58. Entonces es un tema bastante complicado. No es fácil ser presidente. Y Duque no va a ser el redentor, como tampoco lo va a hacer Petro si llega a tomarse el poder en las próximas elecciones, que es muy posible el próximo presidente de la República. Usted no creo que llegue, pero yo veo que si nuestro amigo Duque no toma en serio y no se toma estos 3 años para mejorar la calidad de vida de los colombianos, muy posiblemente el presidente de Colombia sería Gustavo Petro, con las posibles consecuencias o ventajas o desventajas pues, que traería ese cambio de estilo de gobierno, por decirlo de alguna manera. En conclusión, los últimos 365 años han sido de aprendizaje para nuestro presidente joven, aunque los resultados no han impresionado. Para mí es que está cultivando y no ha pasado tampoco nada grave. Al presidente le ha tocado en muy buena parte lidiar con los problemas que venía del gobierno Santos, no todos, pero sí de los gobiernos Santos, y creo que tiene una visión de país clara. Creo que si saben caminar a nivel económico y si el Poder Legislativo deja o permite reformar en cierto momento la justicia, y a ellos mismos pues podrían ver una luz en el camino. Tiene la voluntad, muchachos, tiene la voluntad, y no es fácil manejar un país donde todos los días se asesinan niños, donde hay violadores, habitantes de calle, secuestros e imprudencias, no nos sabemos comportar en la calle, la corrupción, la ley de garantías. Y ahora que es un tema, estamos en un año electoral de elecciones regionales, pues eso también afecta un poco el crecimiento del Producto Interno Bruto. Bueno, muchachos, ya quiero que me escriban un poco sobre cómo les ha parecido esta conferencia, cómo les pareció a Pedro y a Camilo, que estuvieron durante las 3 conferencias de este ciclo. Les agradezco mucho, de verdad. Por aquí también nos dice Jaime, Dios no libre un gobierno socialista populista. Ya hemos tenido experiencias desastrosas en Latinoamérica, no deseables para el país. Mil gracias por sus valores
sus valiosos aportes. Pues hombre Jaime, trato de dar mi punto de vista desde algunos elementos de estudio que he tenido, pero lo que vos decís es cierto. Donde acá se monta un gobierno socialista que pretende cambiar el modelo de derecha o de centro derecha que se ha tomado el país en los últimos 30 años, que sería tomar las sendas de Venezuela, con el agravante que Venezuela ya lleva 30 años sufriendo el castrochavismo, y nosotros comenzaríamos ese tema. ¿Qué pasaría? Pues inmediatamente la inversión extranjera pararía inmediatamente, sería este país. El aumento del desempleo sería absolutamente total, y eso pasaría lo que pasa en Bogotá, lo que ha pasado en Bogotá con las alcaldías de izquierda, que son un nido de corrupción que lo que hacen es empobrecer más a la gente. Camilo, Jaime, Pedro, Mónica, quiero, todo por acá nos escribe, no reto más grande es acabar con la mermelada, sí, pero eso es uno, pero para mí, ¿sabes qué es lo más importante, muchachos? Y Pedro, es que no sigamos votando, o sea, por los mismos, y que no seamos tan apolíticos. Si nosotros no nos metemos en el tema de la política, muy probablemente este país no va a cambiar. A todos de verdad les agradezco por su tiempo, por estas 3 horitas en las cuales nos dedicamos un poco a discutir sobre su país. Camilo, Jaime, Pedro, quiero que me escriban acerca de cómo les pareció este ciclo, cómo les pareció esta conferencia, y agradeciéndole a Dios y a ustedes por permitir este espacio de conocimiento, y a la universidad obviamente que abre estos espacios tan importantes para el conocimiento. A Camilo y a Pedro, nos vemos el próximo sábado, por ahí les voy a tener un detalle, espero que les guste, porque fueron las personas que estuvieron los 3 ciclos participando activamente, y la verdad eso lo tengo que reconocer. Entonces por allá nos vemos el sábado en la universidad. Yo tengo clases de 6 de la mañana a 6 de la tarde, me buscan, estoy de 6 a 10 en el salón 304, de 10 a 2 en el salón, creo que es 402, y después regreso al 304, de 2 a 6. Hammer, espero que te haya gustado. Contame cómo fueron las expectativas, qué te contaron, por qué te conectaste en esta última conferencia, se te cumplieron los objetivos. A Pedro le dice por acá muchas gracias. El material mañana ya lo tienen en extensión y se los van a multiplicar a todos ustedes. Espero que haya estado a la altura de sus expectativas. No me las sé todas tampoco, pero trato de darles elementos de juicio para que cuando veamos las noticias y cuando tomemos decisiones a nivel político y vamos a votar por alguien, pues lo hagamos a conciencia, y que ustedes sean un factor multiplicador para que este país cambie. Camilo, la verdad, por acá me dice, la verdad es muy interesante, estos temas nos van actualizando en temas nacionales e internacionales. Sí, les agradezco mucho a todos. Todo por aquí es muy enriquecedor, y esos espacios siembran conciencia. Sí, señor, esa es la idea, sembrar conciencia y sembrar esa semilla para que podamos cambiar este país. Les agradezco a todos, espero que la hayan disfrutado, y nos vemos en una próxima ocasión, que yo sé que será pronto.